Perfecto. Listo. Entonces ya comienzo a grabar para explicarte. Vamos a ingresar aquí al archivo, vamos a darle copiar y vamos a crear un nuevo documento, ¿ok? Y le vamos a dar pegar. Listo, Luis. Entonces tenemos el Sí, sólido y tenemos la pieza. Entonces primero lo que vamos a hacer es un corte en perfil de la figura. Entonces para esto vamos a ingresar a la pestaña en el maquinado de fresa. Vamos a dar a guía de material. Vamos a seleccionar el sólido. Entonces identificamos el sólido como referencia. Luego voy a siguiente, determino el bloque de material, puede ser un bloque rectangular, cilíndrico, una geometría 2D, voy a darle que sea rectangular y el programa me va a reconocer el bloque. Si tú necesitas hacer una compensación de material, digamos que tú quieres que el bloque sea de un tamaño un poco mayor, por ejemplo, el bloque va a tener una medida de 0.5 en X, 0.5 en Y, 0.5 menos X y 0.5 menos Y. Todas estas dimensiones tú las puedes ir ajustando para definir el material, ¿correcto? Entonces vamos a siguiente. Vamos a definir el cero de pieza o el cero de mecanizado. Entonces el origen está en el origen de coordenadas, pero tú lo puedes trasladar a una esquina, a una zona intermedia o trasladar la pieza hacia el cero de coordenadas, como tú quieras, ¿ok? No hay ningún inconveniente, le damos OK. Recuerda que todo esto lo estoy grabando para luego enviártelo para que te vayas guiando y puedas hacer las modificaciones del caso. De acuerdo al postprocesador que tú debes de tener, entonces le vas a dar clic derecho en editar y seleccionas el postprocesador. Aquí vas a poder trabajar y elegir sí. el postprocesador de tu máquina. Vas a poder definir el tipo de operación o de corte que tienes para comenzar a trabajar. Aquí simplemente haremos una operación de perfilado. Entonces le vamos a dar clic derecho, vamos a decirle al software que vamos a hacer una operación de dos ejes. Entonces el programa nos va a permitir seleccionar una ventana, en este caso va a seleccionar geometría, voy a darle clic derecho, Z constante, para que te seleccione todo el perfil de la figura, ¿correcto? Entonces confirmamos con barra Sí. espaciadora o dando clic derecho OK. Voy a siguiente, selecciono el fondo de la pieza, entonces aquí lo voy a seleccionar, el programa lo reconoce, voy a siguiente y vamos a determinar el tipo de operación que vamos a hacer para el corte. En este caso voy a hacer un desbaste de perfil, vamos a seleccionar si deseo aplicar alguna pestaña para que cierta área no me mecanice, lo puedo hacer si no el programa me mecaniza toda la pieza. Vamos a determinar el tipo de herramienta a utilizar, bueno aquí está en pulgadas, yo puedo trabajar con una herramienta más pequeña, puedo definirle el diámetro, ya tú eliges de acuerdo a la herramienta que tengas con tu máquina. Si necesitas crearla, en los videos de entrenamiento que se te han enviado, vas a poder tener cómo crear herramientas y ahí se te va a explicar cómo. De igual forma, si tú deseas agregar, tú le creas el nombre, digamos herramienta perfil, por darte un ejemplo, y tú le dices el tamaño, digamos de diámetro, longitud de filo, radio de esquina, número de flauta, longitud total. Toda esta información se la ingresas y el programa te la ¿Cómo? permite guardar y ubicar en la posición que tú requieres. Esa es la forma de elegir las herramientas. Vamos al siguiente. Determinamos el corte, bien sea a la izquierda o a la derecha de la figura, compensación de la máquina con el G41 o G42. Si deseo trabajar con pasos múltiples lo puedo definir. Los tipos de entrada calculamos y el programa nos muestra el perfilado en pantalla. Entonces tú ya tienes el perfil de la pieza. Ahora necesitamos hacer el corte de la parte interna o hacer un perfil también. Entonces vamos a darle clic derecho, copiar, le vamos a dar clic derecho, pegar y vamos a decirle al programa que sí, vamos a seguir con los valores, pero vamos a seleccionar la nueva geometría que va a ser esta constante. Confirmamos, pero ahora vamos a decirle que en vez de hacer la compensación hacia la parte derecha, vamos a hacer la compensación hacia adentro. Entonces le vamos a dar calcular y el programa nos la hace en esa área. Entonces ahí tú puedes ir ingresando. Y ahora para hacer el vaciado, pero esto es el desangrado creo que se llama. Entonces tú vas a hacer un Es vaciado, verdad. vamos a darle clic derecho, fresa en dos ejes, seleccionar geometría y vamos a hacer un vaciado.
En este caso yo puedo ocultar por un instante el material para explicarte cómo se oculta, para que tengas una mejor visualización. Le das clic derecho, ocultar, y vas a seleccionar la superficie. Entonces mira, tú la seleccionas y le dices al programa que vas a trabajar con una herramienta. Aquí vas a seleccionar el fondo, el programa lo reconoce y vamos a decirle que vamos a hacer un vaciado. En el vaciado vas a hacer el corte con una herramienta muy pequeña. Bueno, ya tú eliges qué tipo de herramienta utilizar. Puedes hacer movimientos en vaciado, de fuera adentro, en zigzag, como gustes. Cualquiera de las operaciones te va a servir. Vas a poder trabajar con pasos múltiples. Vamos a poderle decir cómo quieres que sea el corte. Calculamos. El programa te muestra el trazo en pantalla. Entonces mira que ya tienes la pieza prácticamente lista. Este mismo proceso se va a llevar a cabo con las otras dos tablas que tú elijas. Simplemente es guardar esta función y elegir la geometría, porque lo que va a cambiar es el tamaño, ¿no? Entonces si tú quieres ver cómo queda, le vamos a dar clic derecho, generar código G, y se va a generar el código para tu máquina. Luego, si tú quieres generar lo que es la simulación, el programa te va a mostrar cómo queda la pieza pues simulada y mecanizada, ¿no? Tú puedes ubicarlo en la posición que tú necesites. Por ejemplo, mira, aquí ya quedó la pieza. Voy a volver a hacer el corte. Vamos a darle restablecer y vamos a tener aquí la pieza ya cortada. Tú simplemente el cero de pieza lo defines físicamente en el software como el origen de mecanizado, que lo vamos a encontrar aquí en parámetros de máquina editar, y lo vas a tener el cero de pieza. Es el mismo cero de router. Entonces ambos tienen que coincidir. Entonces el programa te lo va a ubicar desde esa posición. Entonces mira, vas a hacer el perfilado, voy a ocultar el trazo, le vamos a dar ejecutar. Entonces tú haces el primer perfil, ya tú eliges con qué herramienta vas a hacer el corte. Aquí le dices a qué profundidad vas a trabajar. Aquí trabajé con una herramienta grande para que quitara todo el material, y acá con una herramienta más pequeña. Si tú quieres cambiar en cualquier momento de herramienta, pues simplemente le dices al programa, pero mira que te queda la pieza prácticamente terminada. Por esa parte, Inge, no hay problema. Si tú quieres trabajar con el módulo artístico, vamos a poderlo hacer para trabajar lo que son los relieves, ¿correcto? ¿Tienes alguna duda hasta ahí de cómo se ha hecho el mecanizado? Para hacer, hola, ¿cómo estás? Soy la Hola, señora de Luis. mucho gusto. Este, ¿Cómo estás? Muchas gracias por todo. Una pregunta, para hacer este diseño que vos hiciste, lo podemos hacer de todas maneras sin el módulo artístico, ¿verdad? Exactamente, lo puedes Ahí hacer, es está. un diseño en 2D. Lo que sí te Ahí va. recomiendo es cuando llegue, con el módulo artístico tú puedes personalizar los Ahí va, cortes, agregarle detalle. agregar Bien. detalles como por ejemplo hacer una, por ejemplo agregar este rostro, agregar un logo, agregar un Ujú. grabado, se vuelve mucho más simple con el programa. Bien, de También bien. lo que te va a permitir es que tú puedas, digamos, si tienen un diseño que les pida un cliente, ustedes van a poder tomar una fotografía y vectorizarla, ¿correcto? Perfecto. Entonces eso ayuda muchísimo. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a buscar, pues aquí lo podemos tener. A mí Si me ustedes preocupa lo de necesitan identificar. un diseño, por ejemplo, ustedes tienen un diseño que quieran utilizar, por ejemplo, mira, con el software lo que tú puedes hacer es lo siguiente con el módulo artístico. Tú me dices, mira Mario, Ujú. yo quiero, por ejemplo, hacer el corte, este corte. Entonces tú le dices al programa, vamos a darle clic derecho, guardar imagen. Entonces la voy a guardar en el escritorio. Vamos a ubicarla acá. Le voy a decir que hacer tabla, por darte un ejemplo. Le doy guardar Ujú. y ingreso a mi módulo artístico o Bob Art. Entonces le digo al programa, bueno, pues vamos a utilizar el módulo artístico cargando una imagen. Voy al escritorio y busco la imagen que quiero tomar.
Entonces aquí tengo esta imagen y yo puedo decirle al programa, bueno, este corte lo quiero vectorizar, quiero manejar los niveles de grises, hacer la precisión por píxel para que el diseño me quede como lo necesito. Digamos que aquí oculto la imagen y ya tengo mi perfil. Entonces si tú necesitas escalarlo, cambiar el tamaño de acuerdo al grosor que yo requiero, pues ya se vuelve mucho más simple, porque tú le dices al programa, bueno, vamos a decirle que el grosor va a ser de 3 veces su tamaño, por darte una idea. Entonces tú puedes Ujú. ajustarlo, determinarlo, y en base a esta geometría pues puedes comenzar a hacer el corte de la pieza en madera. Y si tú me dices, Mario, el cliente me acaba de solicitar que necesito agregarle un logo de la compañía o hacer un grabado, entonces yo le puedo decir, bueno, podemos por ejemplo cargar una imagen. Entonces yo le puedo decir al software, por acá de tener alguna imagen. Entonces tú me dirás, bueno, yo quiero que la pieza me quede bien definida, entonces agreguémosle por ejemplo un logotipo. Entonces digamos que yo quiero Ujú. agregarle, qué sé yo, este logo. Entonces le digo, vamos a agregarlo. Entonces quiero vectorizarlo, entonces bueno, aquí puedo trabajar por capas. Le digo que va a ser un escudo y quiero hacer esta geometría. La vectorización la va a cambiar aquí al